Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad UTEL. Bienvenidos a esta clase magna de empleabilidad, donde cada mes tenemos estos temas muy interesantes, porque si bien somos una universidad, precisamente estamos preparando a los profesionales y por eso les damos estas herramientas y contenido y cada fin de mes tenemos un especialista. Hoy nos acompaña nuestro especialista en empleos, tecnología, Héctor. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás hoy en esta tarde de conocimiento para compartirles a nuestros estudiantes? Bastante emocionado de poder traerles información muy actualizada sobre empleabilidad, sobre los empleos que vienen en un futuro inmediato y sobre todo cuáles son esas habilidades que necesitamos tener para abrir nuestras posibilidades de un empleo bien remunerado en un sector que nos guste y con una formación que ya hayamos tenido, por ejemplo, en UTEL, ¿no? Con alguna de las licenciaturas o de las ingenierías. Claro, exactamente. Dijiste una parte muy importante hoy en día, ¿no? Que te guste. Así Porque es. anteriormente era como trabajas, te colocas en un buen empleo donde tengas prestaciones, tengas un buen sueldo y que te guste y que te sientas identificado con sus valores, eso ya es secundario, ¿no? Sí, es algo que se ha ido modificando. Anteriormente, pues alguien podía durar 20, 30 años en un empleo. Algunos llegaron a tener 2 o 3 empleos en toda su vida. Y eso se ha ido modificando, se seguirá modificando y también los tiempos que actualmente consideramos como de ser una persona económicamente activa o productiva, también lo iré explicando a lo largo de la clase. Perfecto, bueno, saben, ponga sus dudas sobre los comentarios y nos va también a hablar el líder de este proyecto del Centro de Empleabilidad, quien es Rosalío Noya. Él nos va a platicar qué pueden encontrar en este sitio, cómo les puede funcionar, así es que pasen la voz a sus compañeros de que ya comenzamos esta clase magna y puedan aprender mucho el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Y te dejo para que nos llenes la pantalla de conocimiento. Muchas gracias. Y pues iniciamos. Como podrán ver en la presentación, mi formación principal es como economista. Posteriormente me especializo en la parte de la organización industrial, cómo se componen las empresas, la economía de un país, cuáles son esos motores que activan y que mueven. Y también esto relacionado con la parte de encontrar un balance en todas las áreas de tu vida y cómo eso lo aplicas en tu entorno laboral, a través del mindfulness, de la resiliencia y también a través de manejar las emociones y el estrés en tu entorno laboral. Inicio con una frase de Isaac Asimov que va muy de acuerdo con el tema de hoy, el empleo en esta década, en las próximas décadas y cómo el avance tecnológico, la inteligencia artificial juegan un papel determinante en la empleabilidad de los próximos años. Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, pues por ahí de finales de los años 60 menciona o él dice que está convencido de que la autoeducación es el único tipo de educación que existe. Y bien podemos aplicar esta frase en estos tiempos donde muchas de sus teorías y de los libros que escribió sobre ciencia ficción se han venido cumpliendo. ¿Cuáles son las preguntas que responderemos durante esta clase? Bueno, pues ¿cuáles van a ser las nuevas actividades o los empleos del futuro? ¿Cuáles son las nuevas competencias que necesitamos tener o desarrollar para entrar en esos empleos del futuro? Muchos de los expertos de las principales empresas de tecnología en Silicon Valley, de los principales emprendedores y futurólogos, coinciden en que la aplicación de estos algoritmos en la inteligencia artificial va a hacer que la automatización de los empleos actuales sea más intensivo e inmersivo en los próximos años y en las próximas décadas. Esto significa que habrá una transformación de los empleos como actualmente los conocemos. Un tema importante en toda esta automatización, en todo este proceso y avance tecnológico, son las habilidades blandas y va a ser el eje principal de la clase magna del día de hoy. Empecemos por la parte del miedo a la automatización. Este miedo a la automatización nace desde que
viene la revolución industrial. Cuando se implementan o entran las primeras máquinas a sustituir algunas actividades que venía desempeñando el hombre, el ser humano, se da este miedo imaginario de que las máquinas sustituirán a los hombres. Las primeras máquinas sustituyen a los telares, sustituyen actividades en la agricultura y en los procesos de producción. Sin embargo, mencionaba que es un miedo imaginario. ¿Por qué? Porque los datos duros, y pongo ahí la referencia, dice que así como fue incorporada una máquina al proceso productivo durante la revolución industrial, también se creó un nuevo empleo. En esos tiempos, la mano de obra estaba concentrada en la parte de producción y en la parte agrícola. Y se fueron creando empleos en un sector que en esos tiempos no se encontraba tan avanzado como se encuentra hoy, el sector de los servicios. Al tener más producción, había que desplazar más esos productos y se empiezan a crear nuevos empleos, nuevas posiciones en el sector de los servicios. Este miedo al avance tecnológico, al uso de las máquinas, se debe a que este proceso de investigación, este proceso científico de desarrollo de nuevas tecnologías ha tenido un crecimiento exponencial. Si nosotros vemos históricamente cómo ha sido el avance de la tecnología, de los descubrimientos, nos encontramos con dos temas fundamentales. Uno, la ley de Moore, y dos, la singularidad tecnológica. La ley de Moore, que fue citada o mencionada por ahí de 1964, en la que se menciona en ese tiempo que un microprocesador o un componente podía más o menos duplicar su capacidad en 18 meses y en el mismo tiempo reducir su costo. Eso llevado a términos más actuales es un chip o un microchip que más o menos en un año está duplicando su capacidad de procesamiento, su capacidad de almacenamiento, y en ese mismo periodo de tiempo está reduciendo el costo de fabricación. Este crecimiento de la tecnología, como lo menciono y lo podrán observar en la gráfica, está siendo exponencial y lo vemos con las primeras computadoras que eran prácticamente cuartos gigantes en el que eran capaces de realizar operaciones básicas de suma y multiplicación. Conforme pasan los años y los avances de la tecnología, llegamos a los procesadores actuales, que son pequeños dispositivos con una capacidad impresionante de almacenamiento y de procesamiento de datos. Entonces, desde 1965 la ley de Moore se ha venido consolidando, ha venido siendo vigente y se ha cumplido. De ahí se toma la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Es una hipótesis que dice que el avance tecnológico y la inteligencia artificial van a tener un avance tan rápido que va a llegar un momento en el que el procesamiento de datos y la inteligencia artificial superen la inteligencia del humano. ¿Cómo afecta esto el trabajo? ¿Cómo vinculamos esto con el trabajo? En la época de la Revolución Industrial, el ser humano, en términos estrictamente laborales, compite con las máquinas en dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto cognitivo. En tiempos de la Revolución Industrial, las máquinas entran y desplazan al hombre porque no podían competir en el aspecto físico. Con la ley de Moore y la singularidad tecnológica va a llegar un momento, seguramente en la próxima década o en las próximas 2 décadas, en el que al ser la tecnología superior a la capacidad del ser humano, difícilmente el ser humano podría competir en términos cognitivos con las máquinas. Entonces, no habría forma de competir en empleos en términos físicos ni cognitivos. ¿Qué implica esto? Una transformación de la forma en la que conocemos los empleos actuales, la creación de nuevos empleos y
inevitablemente la sustitución de empleos monótonos o peligrosos o en donde el ser humano tiene más posibilidades de equivocarse, de cometer alguna distracción o que no aportan tanto al proceso productivo. ¿Cómo afectan estas teorías en las profesiones del futuro? Bueno, pues hace 20 años no conocíamos empleos que hoy podemos encontrar vacantes en cualquier portal de empleabilidad, empleos como Community Manager, como Social Media Manager, como Data Analyst, programadores en diferentes lenguajes, desarrolladores de paquetería, de programación, de diseñadores de UX, UI, de experiencias de usuario. Al mencionar y al leer estas profesiones, son prácticamente nuevas si las comparamos con la historia de los empleos. Nadie se hubiera imaginado hace 20, 30 años que podría existir algo así. Así como nadie hubiera imaginado hace 40 o 50 años que podríamos estar teniendo esta clase que puede llegar a cualquier parte del mundo y que detrás de esta transmisión y de esta clase hay un equipo con equipo tecnológico, con dispositivos tecnológicos que permiten que esto sea posible. Esos fueron nuevos empleos que se crearon en su momento gracias a los avances tecnológicos. Ahora, estas profesiones que mencioné anteriormente ya nos parecen normales. Tendrán 10 años, 5, 10 años. Si queremos saber cuáles son las profesiones actuales, nuevas, en países desarrollados, en países que van un paso más allá en la tecnología y en cómo han transformado esta tecnología en beneficio de la sociedad y en la creación de nuevos empleos, pues nos encontramos ahora con empleos como científico de datos, como especialista en cambio climático, nos encontramos con consultores de energías renovables, especialistas en transformación digital, que precisamente son aquellas personas que ayudan a las empresas y a los negocios a migrar de procesos tradicionales o de forma de trabajar análoga a llevar todo eso a medios digitales. Un ejemplo, un comerciante que tiene un punto de venta, vende artesanías y decide llevar estas a una plataforma de comercio electrónico, con el apoyo de un consultor que lo oriente y lo lleve a poner una plataforma en línea donde pueda vender esas mismas artesanías a un mercado internacional, seguramente generará en él mejores beneficios, ayuda a la colaboración de otros empleos y obviamente se está transformando digitalmente hacia una nueva era. Y como ese encontramos diversos empleos en los diferentes sectores de la economía. Podemos tener a un abogado especialista en contratos digitales, en blockchain, especialistas en gobernanza de datos personales, consultores de derechos de grupos minoritarios o de grupos migratorios. Hemos sido testigos en los últimos años, en recientes años, el tema tan importante a nivel nacional que tiene la migración y los grupos minoritarios. Bueno, pues cada vez habrá más gente que desarrolle nuevos empleos, que encuentren áreas de oportunidad donde se pueda colaborar precisamente para dar solución, ayuda, apoyo, logística, soporte, respaldo, financiamiento, consultoría, en este caso grupos minoritarios, grupos migratorios. Y así como podemos encontrar nuevas tendencias en diferentes sectores, sobre todo el sector tecnológico, que es el que más auge ha tenido y que más empleos o nuevos empleos está generando. Pero no solamente eso, sino que estos nuevos empleos ya cruzan diferentes disciplinas. No es como hace 40, 50 años que uno estudiaba la licenciatura en Derecho y se dedicaba al derecho toda su vida,
así se especializara uno en derecho mercantil, en derecho laboral, familiar, penal. Seguía siendo derecho. Ahora, con la información que se comparte entre diferentes áreas y se trabaja con equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, es necesario que aprendamos diferentes disciplinas. Las nuevas profesiones, las profesiones del futuro, requieren de esas disciplinas. ¿Cuáles serán algunos de los empleos del futuro? En esto coinciden empresas internacionales de contratación de talentos, coinciden empresas como Google, como Facebook, en la que seguramente en los próximos años ya se necesitarán empleos, por ejemplo, un ingeniero biorefinador que se encargue pues del diseño y el mejoramiento de nuevos combustibles que no sean fósiles, así como los granjeros verticales. Granjeros verticales se refiere pues al cultivo a través de bodegas gigantescas que están de manera horizontal, en donde por ejemplo se pueden cultivar microorganismos, se pueden cultivar insectos con alto contenido de proteína que tienen un mínimo impacto ambiental en cuanto a emisiones de contaminantes, en cuanto a consumo de agua y consumo de energía, que producen la misma cantidad de proteína que lo puede hacer grandes extensiones, hectáreas completas de ganado. Como sabemos, la actividad agrícola, la actividad ganadera es la principal actividad que genera efectos contaminantes a la atmósfera. Se requieren grandes extensiones de territorio, de alimento, de agua y de energía para producir 1 kilo de carne. Bueno, pues un granjero vertical se dedicará a producir ese mismo kilo de carne en un espacio pequeño, de manera vertical, con luz artificial o con paneles solares y extraída esa misma proteína o proteína de grado alimenticio a través de otros medios. Y así podemos platicar de profesiones como un especialista en seguridad biomédica, que garantice que ninguna vacuna, ningún medicamento o algún procedimiento que yo me haga en un hospital vaya a interferir con mi ADN, que vaya a afectar mi salud o que obtengan esa información de mi estado general y de la probabilidad que tengo de contraer una enfermedad y sean utilizados esos datos para otros fines. También una de las profesiones que en años recientes ha cobrado más fuerza y tenemos ahí a varios emprendedores y futurólogos que lo ven cada vez más cercano es el cirujano para aumento de memoria. Y aquí podemos ver cómo se vinculan otras profesiones. Si yo decido incrementar mi capacidad de memoria, pues seguramente en un futuro inmediato podrán existir diferentes medios, no solamente el ponerme frente a un libro o a una computadora y aprender de ello. Tal vez la transmisión de ese conocimiento en un futuro sea diferente, sea la implantación de un chip o la comunicación de ese chip vía Bluetooth con un dispositivo externo que alimenta de la información que necesito para cumplir ciertas funciones, ciertos conocimientos técnicos que un empleo me demanda. Bueno, pues ahí va a existir tal vez una persona que regule que esa información sea lo que yo solicité, que no manipulen mi información con comerciales, con el consumo o mi tendencia al consumo de ciertos productos. Entonces, cada una de estas profesiones generará a su vez otras profesiones que regulen, que midan, que verifiquen, que validen, que apoyen estas nuevas actividades que tendremos gracias a los avances de la tecnología. También podemos ver que algunas de las tendencias que estaremos viendo en cuanto a nuevas actividades tienen que ver con el coaching. El coaching visto desde la parte empresarial, la parte de la salud, nutrición, ejercicio, fitness, pero también en cómo administrar tu tiempo, en cuánto tiempo dedicarle a actividades virtuales, cuánto tiempo dedicarle a actividades, llamémosle, orgánicas. También una de las profesiones que tendrá un amplio campo laboral, pues van a ser los cuidadores, cuidadores de adultos mayores. Esto debido a que la esperanza de vida
cada vez es más amplia. En México, lo sabemos, tendremos en los próximos 20, 30 años una población mayormente adulto mayor. Entendiendo adulto mayor el concepto que ahora conocemos de 60 a 65 años en adelante. Así como en México, en muchos países la esperanza de vida cada vez es mayor. Bueno, ¿qué sucede? Que personas de 80, 90 años van a estar con capacidades suficientes para tener actividades productivas, pero también habrá una buena cantidad de personas que no puedan valerse por sí mismos. Y considerando que va a ser la mayoría de la población en nuestro país, se van a requerir miles de empleos de cuidadores de adultos mayores. Este es un área de mucha importancia y relevancia, en especial para nuestro país, ya que es un campo muy poco explorado y existen muy pocas personas que se encuentran con los conocimientos para ser cuidadores de adultos mayores. También tendremos pues a los gerentes y el personal de ventas que se dedique precisamente a la promoción y venta de todos los nuevos productos tecnológicos y digitales que se vayan creando. Últimamente hemos visto que los medios digitales, las aplicaciones, pues han crecido considerablemente. Sin embargo, llegará un momento en que todo esto tenga una regulación muy puntual y para ello se va a necesitar un equipo muy grande de gente que cuide tus datos personales, que cuide qué es lo que estás compartiendo, que lo que estás compartiendo se apegue a las leyes, que en caso de que tú tengas una queja con una aplicación, con un anuncio que estás viendo en tu dispositivo, esa queja tenga quien la escuche, quien le dé seguimiento y que te den una resolución. Todos esos son empleos que proveen estas nuevas tecnologías y que seguramente estaremos viendo en un futuro muy cercano. Ahora, las principales empresas como Deloitte, como LinkedIn, como Manpower, entre muchas otras, Michael Page, mencionan que los buscadores de talento y las empresas coinciden en que se está transformando la forma en la que los nuevos empleos se hacen los perfiles o se configuran los nuevos empleos. Están buscando talento con habilidades multidisciplinarias. Están buscando perfiles que tengan estas habilidades multidisciplinarias que hagan frente a las necesidades de las empresas. Más o menos el 65% de las empresas están cambiando, están transformando los perfiles de sus empleos actuales para involucrar la tecnología, en particular la automatización y la inteligencia artificial, en esos nuevos puestos y en el desarrollo de nuevas posiciones. Ahora, ¿qué significa esta formación multidisciplinaria? Pongamos de ejemplo STEM y pongamos un caso en el que una mujer de 17 años decide iniciar sus estudios universitarios tomando una ingeniería. Al mismo tiempo que está tomando su ingeniería, dentro de la universidad o fuera de la universidad, de manera presencial o vía online, está tomando cursos, talleres que tienen que ver con matemáticas, que tal vez tienen que ver con biotecnología, y en la misma universidad aprende, digamos que un lenguaje de programación. Bueno, pues dentro de este transcurso de formación de ingeniería, fue adquiriendo otros conocimientos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un área muy específica, pero adquiere todos esos conocimientos, tiene una visión más amplia y entiende el lenguaje que le puede dar un ingeniero, un matemático, un científico. Bien, pues dentro de este proceso y con la apertura que tenemos en medios digitales, pues ahí colabora en diferentes grupos, tiene aplicaciones que le dan información sobre su desempeño, sobre lecturas o audiolibros, aplicaciones que le ayudan a mejorar sus habilidades. Esta chica, al término de su ingeniería, tendrá más oportunidades de encontrar un empleo muy bien remunerado que
cualquiera de otra de sus compañeras egresadas que no haya tenido este mismo camino. ¿Por qué? Porque el conjunto de estas habilidades y conocimientos multidisciplinarios le abrirán más oportunidades laborales. Ahora bien, mencioné tal vez un campo muy específico, pero esto mismo lo podemos ver con un caso de alguien que tiene más gusto por otro tipo de área académica, llámese derecho, llámese artes, literatura. La parte de formar un conocimiento multidisciplinario es, si bien hay algo que me gusta y lo estudio, también debo de adquirir el conocimiento de lo que sé que está siendo una tendencia. Y si ahora está siendo una tendencia el uso de dispositivos, el uso de tecnología, debo de sentirme familiarizado con esa tecnología. Debo de buscar conocer más sobre su uso y las implicaciones que puede tener en los estudios que actualmente tengo. ¿Qué tipo de talentos están buscando las empresas? En el reporte anual de tendencias para el talento del 2019, se menciona que las empresas demandarán en los próximos años profesionales flexibles, transversales y que sepan anticiparse a los nuevos empleos. ¿Qué significa flexibles? Bueno, pues que tengan la disposición de poder trabajar desde casa, en una oficina virtual, trabajar 4 horas en un lugar, conectarse a una videollamada, tener contacto con otras personas de manera presencial y de manera virtual, transversal, que tengan la habilidad y la capacidad de poderse comunicar efectivamente con gente de disciplinas diferentes. De ahí de la importancia del conocimiento multidisciplinario, saber de qué es lo que están hablando los demás y entenderlo. Y también anticiparse a los nuevos retos de los empleos tiene que ver con esta parte tecnológica. Es decir, si sé que está siendo una tendencia el conocer algún lenguaje de programación, me anticipo y aprendo cuál es el lenguaje de programación. O si sé que voy a tener que colaborar con personas de otras culturas o de otra formación académica, procuro estudiar y anticiparme a ello. Empresas como Deloitte mencionaron en su reporte anual, es un reporte global que hacen sobre capital humano, que el 61% de los empleadores está transformando sus modelos actuales de negocio y sus empleos para transformarlos y llevarlos hacia una automatización con el uso de la inteligencia artificial, como lo mencioné, y al igual LinkedIn en su reporte anual del 2019 menciona que las personas responsables de la contratación del personal coinciden en que el 92% de los candidatos deben de tener habilidades blandas. ¿A qué se debe que estas personas responsables de la contratación coincidan en que el 92% de los talentos contratados tienen habilidades blandas? En otro dato duro también, el 89% de las malas contrataciones fue porque no tenían estas habilidades blandas. Ahora, si ya sabemos que las habilidades blandas determinan los elementos que la preceden, que es una formación transversal y con un conocimiento multidisciplinario, debemos de voltear a identificar cuáles son esas habilidades blandas, cuáles he ido desarrollando a lo largo de mi vida y cuáles son las que tengo que empezar a trabajar para que al momento de llegar a una entrevista tenga precisamente estos elementos y sea un candidato que se encuentre dentro de las más altas posibilidades y probabilidades de ser contratado. Ahora hablemos de las habilidades blandas y de las habilidades duras, las soft skills o las hard skills. Las habilidades duras es el conocimiento técnico, es el conocimiento que nos da una capacitación, un entrenamiento, es el uso de una tecnología muy particular para realizar una serie de tareas muy específicas. Esas son las habilidades duras que normalmente las desarrollamos o las trabajamos
en un tecnológico, las desarrollamos en una universidad, en una certificación, en una capacitación sobre algo muy concreto y específico. Las habilidades blandas son esta serie de competencias personales, sociales, en las cuales se involucran las habilidades que tenemos de comunicación, de interactuar con otros, de poder autorregularnos en cuanto a nuestras emociones, la inteligencia emocional, y cómo vamos a colaborar con un entorno que tal vez nos es familiar o tal vez es desconocido. Cómo podemos resolver situaciones concretas y específicas que nuestro empleo lo requiere y lo pide, y cómo vamos a hacer frente a situaciones que tal vez no estábamos preparados, cómo vamos a superar nosotros mismos las metas no alcanzadas, la frustración, el enojo, y también las habilidades blandas hablan de nuestra ética, hablan de la ética del profesional, de la ética del candidato, qué es capaz de hacer, qué no es capaz de hacer, cuál es su integridad, cuál va a ser su comportamiento en una situación difícil, en una situación de estrés, cómo puede llevar relaciones de alto nivel que generen un ambiente agradable dentro de la empresa y con sus compañeros. Mencionemos algunas de las habilidades blandas y algunas las ampliaré con ejemplo para que queden lo más clara posible. Las habilidades de escuchar y la inteligencia emocional, habilidades de escuchar, de poder compartir puntos de vista e información con otros, como puntos de vista que tal vez con los que no coincidimos, nosotros podemos tener muy claras cuáles son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, y cómo manejar eso en un entorno de trabajo donde podemos tener puntos de vista diametralmente opuestos con personas de culturas diferentes, con idiomas diferentes, y con disciplinas diferentes. Tener esta empatía, sentir la empatía por gente que ve un proceso desde otra óptica, que ve los resultados, que ve el sentido de urgencia, el sentido de responsabilidad de otra manera, que se encuentra o está pasando por una situación difícil y que nosotros podemos ser empáticos con esa situación y seguir trabajando, seguir siendo productivos, seguir cumpliendo, seguir siendo puntuales y formales. Habilidades de comunicación. ¿Cómo puedo expresar todo este conocimiento que tengo? ¿Cómo se lo puedo expresar? Si tengo una formación en leyes, en derecho, pero estoy en un equipo de desarrolladores de software, con un diseñador gráfico, con un front-end, con un back-end, si estoy platicando también con el responsable de marketing y de ventas, y yo soy abogado, ¿cómo puedo tener estas habilidades de comunicación para darles a entender cuál es la información que requiero para elaborar un contrato y que ellos entiendan la importancia que dentro de sus procesos está el hacer tales o cuales ajustes a una aplicación, un programa, un producto o un servicio? Pensamiento creativo. Si bien hay ciertas formaciones académicas que no promueven del todo un pensamiento creativo, debemos estar abiertos a inmiscuirnos, ser inmersivos en metodologías creativas, en procesos creativos que tal vez otras disciplinas sí los tengan, y que podamos aportar este pensamiento creativo para la toma de decisiones, que es otra de las habilidades blandas, y para que este trabajo de equipo funcione. Otra de las habilidades blandas es esta formación de redes, que tiene que ver sí con el trabajo de equipo, pero de cómo me voy a ir vinculando con otras personas dentro o fuera de mi empresa que aportan y a las cuales les puedo aportar conocimiento, información, relaciones, de tal manera que se genere precisamente una comunidad más amplia. Estas son algunas de las habilidades blandas que invariablemente van a ser solicitadas en los empleos. Ya están siendo solicitadas, pero van a ser intensamente más solicitadas en los próximos años. Gestión del tiempo. Si estamos hablando que ahora las empresas
Otro dato que les comparto es aproximadamente el 75% de los nuevos empleos pondrán dentro de su descripción de empleo que la persona tenga flexibilidad en su horario y flexibilidad en su área de trabajo. De ese 75%, 78% de esas personas aplican a esa vacante porque están buscando precisamente eso, poder trabajar no necesariamente en una oficina, trabajar desde su casa, trabajar no necesariamente 8 horas, trabajar 4 o 6 horas y trabajar no necesariamente para un solo empleador o una empresa, trabajar posiblemente para 2 o 3 empresas. Entonces, esta gestión del tiempo es muy importante porque si sabes que tienes un proyecto que debes entregar en una fecha específica y tú puedes trabajar desde tu casa, debes de tener esta autodisciplina para manejar el tiempo a tu manera de tal forma que entregues en tiempo y forma el proyecto que te han solicitado. Priorización. Si trabajas para diferentes empresas o diferentes personas, ¿cómo vas a administrar las entregas que te solicitan? ¿Cómo vas a poder clasificar qué debo de entregar primero, qué debo de entregar después? Todas estas habilidades nadie difícilmente te las van a enseñar y a desarrollar dentro de una empresa. Estas habilidades tú las debes de desarrollar y las debes de ejecutar dentro de la empresa. Flexibilidad y motivación. Motivación precisamente para trabajar posiblemente aislado, posiblemente en un equipo de 10, 15 o 20 personas. Tener esta motivación de saber que tú estás entregando tu trabajo, de que tú estás aprendiendo y conociendo más, de que te estás vinculando con otras formas de pensar, con otras disciplinas, y de que estás al final de cuentas entregando un trabajo profesional que genera un impacto o un beneficio, un valor agregado. Resolución de conflictos. Y resolución de conflictos entendiendo que no necesariamente toda la gente va a estar de acuerdo con las propuestas que se hagan dentro de un equipo de trabajo, en una empresa, eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo vas a responder, cómo vas a aportar y a colaborar para que todos lleguen a un punto de acuerdo, a un buen término? Y tiene que ver mucho con la siguiente habilidad, que es el liderazgo. ¿Cuáles son las habilidades que ahora tienes? ¿Cuáles son las habilidades que debes de trabajar? Responsabilidad, trabajo bajo presión, qué tanto tienes ahora, qué tanto puedes soportar la presión de fechas, de entregas, de horarios. Es muy importante que revisen cuáles son las habilidades que tienen actualmente, cuáles son las habilidades que necesitan mejorar y que no necesariamente deben de tener todas, son demasiadas. Pero estas habilidades son personales, son habilidades que debemos ir desarrollando. Seleccionen las que consideren más importantes para el área de trabajo al cual se quieran enfocar. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen estas empresas de contratación de talento? Bueno, si ustedes van a una entrevista, es muy importante que tengan una escucha activa, que analicen, revisen y estén conscientes de lo que la persona que los está entrevistando les está diciendo y les está pidiendo. ¿Qué es lo que la empresa necesita? ¿Qué es lo que la posición requiere? ¿Qué te están pidiendo? Escucha activa. Esta escucha activa nos va a llevar a dar respuestas reflexivas. ¿Qué son estas respuestas reflexivas? Precisamente el uso de estas habilidades blandas que ya pusiste en tu currículum que tienes y que ahí se notará que tienes un pensamiento creativo, que puedes resolver conflictos, que tienes creatividad para trabajar con equipos multidisciplinarios, que tienes una buena administración del tiempo, que eres flexible, responsable, que tienes habilidades de comunicación, etc. Estas respuestas flexibles precisamente darán a la persona que te estará entrevistando la pauta para perfilarte y decir, efectivamente, eres el candidato para esta posición. Finalmente, un pensamiento creativo. ¿Qué significa este pensamiento creativo? Que la suma de estas habilidades blandas
con tu conocimiento principal o conocimiento o habilidades duras te lleven a hacer propuestas concretas, propuestas creativas también, y que aportes a la empresa, que la persona que te está contratando vea en ti un talento que puede dar mucho a la empresa, que puede colaborar mucho con el equipo que está trabajando y que también tiene una opinión sobre el conocimiento y la experiencia que ella trae, y que esa opinión encaja con los valores y los objetivos de la empresa. Ahora, otras de las recomendaciones que nos dan en un proceso de entrevista es que los tomadores de decisión, es decir, los gerentes de reclutamiento o los responsables de reclutar talentos, toman su decisión primero por una parte emotiva. Y es ahí donde nosotros debemos de tener esta empatía con la persona que nos está entrevistando. Debemos demostrar quiénes estamos siendo, no solamente la parte técnica, sino todas estas habilidades, que podemos comunicarnos, que podemos ser empáticos, que podemos colaborar, que podemos aportar, que podemos seguir aprendiendo, que estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Entonces, su primera decisión sobre elegir a uno u otro candidato va a ser emocional. Eso lo tiene que respaldar con una parte lógica. Esta parte lógica es, efectivamente, lo que me estás diciendo coincide con tu currículum, tienes tal licenciatura, tal ingeniería o un diplomado, un curso, traes tales conocimientos. Ok, esta parte emotiva coincide con la parte lógica, validada por la parte lógica, pero la decisión la van a dar las habilidades blandas que tenga. Esta información es nuevamente la que promueven y difunden las empresas de contratación de talento. Te dicen que si tú tienes las suficientes habilidades blandas, va a ser el punto determinante para que te contraten a ti y no a otra persona que pudiera tener la misma formación académica. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Algunas de las conclusiones. Podemos seguir platicando por más horas, pero me gustaría concretarlos en 4 puntos, estas conclusiones. Seguramente ya más adelante en sus comentarios podemos tener otra charla sobre algún tema en particular. ¿Cuáles son estas conclusiones que comparto y me gustaría que ustedes también compartieran? La primera, asimilen el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es exponencial, no ha parado, seguirá avanzando, y que utilicemos la tecnología a nuestro favor y no dejemos que la tecnología nos utilice a nosotros. Seguramente todos los que están viendo esta transmisión tienen en su mano un dispositivo móvil. Bueno, pues ese dispositivo móvil, que es un avance tecnológico, tiene dentro de sus aplicaciones la opción para que ustedes aprendan, tengan nuevos conocimientos, lean un ebook, tengan aplicaciones de productividad, de salud, tengan una serie de accesos y conexiones a educación, a conocimiento, al desarrollo de sus habilidades blandas. Utilicen esa tecnología a su favor. No dejen que esa tecnología los distraiga y los desvíe para actividades que tal vez no necesariamente les van a ayudar a conseguir un mejor empleo. Conclusión número 2. Aprende y desarrolla más habilidades blandas. No pares de aprender, ya sea de manera online, ya sea a través de audiolibros, de ebooks, de comunidades en las redes sociales, de foros, de grupos. No dejen de aprender. Las habilidades blandas se trabajan. Seguramente ya traen muchas. Trabajen aquellas en donde identifican que necesitan mejorar. Conclusión número 3. Busquen empleos del futuro, búsquenlos ahora, vean qué están solicitando, vean cuáles son los requisitos y prepárense, apliquen para ellos. Tal vez no cumplen la totalidad en este momento de los requisitos, pero yo los invitaría a que aplicaran, a que se prepararan, a que vean cuáles son las tendencias y formen parte de estos nuevos empleos del futuro. Y por último, la conclusión número 4, pues las habilidades duras, la formación académica como tal, toca la puerta de un empleo, pero las habilidades blandas abren la puerta de ese empleo.
Con esto concluyo, espero que haya sido relevante la información que he compartido con ustedes en la clase de hoy y quedo atentos a sus comentarios, a sus dudas y a sus preguntas para responderlas con todo gusto. Bien, pues ya estamos aquí. Muchas gracias, Héctor. Gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Amigos, como ustedes pueden observar, es un tema pues muy interesante. Yo agradezco particularmente a Héctor que haya preparado toda esta información, que haya elaborado una presentación bastante asimilable, a pesar de que es información vasta, y sobre todo las reflexiones que está haciendo con nosotros para pues darnos un poquito más de luz sobre los temas que tienen que ver con los empleos para este decenio y pues para prácticamente la primera mitad del siglo XXI. Así ¿no? es, así es. Hay algunos comentarios que hicieron nuestros amigos a través de Facebook, alguno que me llamó la atención y cuando exactamente hablabas sobre las nuevas profesiones, alguien hablaba acerca de los aspectos cuánticos, el desarrollo de las supercomputadoras y ya con estas características que también serán parte como del futuro, digamos, y donde habrá desarrollo tecnológico amplio y donde se necesitarán especialistas en ese tipo de... Sí, así es. De hecho, hace poco salió ya a la venta la primera computadora cuántica. El tema con las computadoras cuánticas es de que ya pasaron esta frontera física. ¿A qué me refiero con eso? Antes la parte física pues era una limitante para el tamaño de un dispositivo, el tamaño de un microprocesador. Las computadoras cuánticas van más allá, pero es lo mismo que sucedió cuando salieron las primeras computadoras de escritorio. Muy pocas personas tenían una computadora de escritorio en casa, era muy costosa. Como los celulares cuando salieron. Como los celulares cuando salieron en su momento. La primera generación, digamos, ¿no? Ahora, si vamos a una plaza, ¿con qué nos encontramos? Con muchos negocios que te dan soporte, apoyo o van relacionados con un celular, con una computadora, que te venden accesorios, que dan soporte técnico, que te venden aplicaciones, que te venden protectores y una serie de cosas que se desarrollaron después de la salida de una computadora de escritorio, una computadora personal o de un celular. Lo mismo va a suceder con las computadoras cuánticas, va a ser un salto impresionante y creo que estamos viajando en el tiempo en este momento al decir, alguien seguramente habló hace 50 años de que salió una PC. Efectivamente, y bueno, pues justo para acompañar un poquito esta idea de que es el salto al futuro, en realidad como el paso es más acelerado en el uso intensivo de la tecnología y sus descubrimientos, pues la verdad es que no sabemos de aquí a 20 años bien a bien exactamente qué momento de ese salto al futuro estaremos, pero parece que es cada vez más dinámico e impresionante. Y acelerado. Héctor, 3 preguntas muy rápido. ¿Dónde se adquieren? Creo que tiene que ver con una de las últimas conclusiones que decías, las competencias blandas. ¿En qué momento de la formación? Al ser estas unas competencias, unas habilidades sociales, uno las va adquiriendo desde pequeño. Y la etapa más importante es en la etapa de adolescencia y la formación profesional, en donde se intensifican. ¿Por qué? Porque entramos a un entorno diferente, en donde convivimos y coincidimos con gente que ha crecido en diferentes contextos, en diferentes desarrollos, con también habilidades diferentes. Es ahí donde las vamos trabajando y desarrollando, y si alguien dice en este momento, bueno, pues tengo 4 o 5, ¿cómo le puedo hacer para desarrollar otras? Como lo mencioné, en la plataforma contamos con diferentes videos que nos ayudan precisamente al desarrollo de algunas habilidades blandas. Hay muchos grupos en Facebook o en otras plataformas de educación en línea en la que podemos tomar un curso gratuito o no gratuito, presencial o en línea, y ahí vienen una serie de habilidades, en algunos casos más especializadas por área, o podemos participar en alguna comunidad, en algún grupo donde precisamente trabajan este tipo de habilidades. Perfecto. Otra pregunta importante es, ¿estas habilidades blandas se pueden desarrollar en programas online o
o son preferentemente, digamos, para espacios presenciales? Se pueden adquirir los elementos fundamentales vía online. Sin embargo, buena parte de estas habilidades se trabajan de manera presencial. Si bien los dispositivos digitales ayudan a buena parte de estas habilidades, es importante que si no están muy adentrados en el uso de la parte tecnológica, empiecen con la parte física y inevitablemente eso los lleva a que en la parte online van a poder desarrollarlas. Una comunicación efectiva se puede dar online, una resolución de conflictos, trabajo en equipo precisamente, el manejo del tiempo, de la prioridad, la flexibilidad, todo eso se puede trabajar online. Ok, entonces digamos que los programas online también siguen contribuyendo al desarrollo de estas habilidades y por lo tanto a la conformación de competencias más efectivas, digamos, para el mundo laboral. Y por último, Héctor, y con esta pregunta nos despedimos, las profesiones del siglo XX están en peligro de extinción o se van a mantener y se van a adecuar. ¿Qué va a pasar con ellas? Se van a transformar. Okay. Indudablemente habrá profesiones poco especializadas que desaparecerán para trabajo humano y pues sí, el trabajo automatizado lo tomará, pero también son profesiones que no contribuyen tanto como un valor agregado a la economía y a la sociedad. Habrá otras que invariablemente se van a transformar y seguramente en un futuro vamos a regresar a algunas profesiones, como ahora hay gente que regresa a los productos orgánicos, que era lo que eran el consumo normal hace 50 años. La gente ahora dice que está de moda consumir productos orgánicos. Bueno, para alguien que tiene más de 50, 60 años, pues eso les resulta extraño. De la misma forma los trabajos, habrá trabajos que ahorita tal vez pareciera que vayan a desaparecer y en 10, 15, 20 años la gente va a buscar nuevamente el contacto físico, el contacto humano para una serie de actividades. Entonces habrá trabajos poco calificados que invariablemente desaparezcan, otros se van a transformar y especializar y otros seguramente nos van a sorprender de lo impactante que pueden resultar. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros en una clase magna más. Amigos, amigas, recuerden que este espacio, bueno, de Clases Magna, trae temas de interés para todos ustedes. Esperemos que esta sesión haya cumplido con ese objetivo y recuerden que desde el sitio de empleabilidad, que es empleabilidad.utel.edu.mx, están allí una serie de contenidos, de cursos, de videocápsulas que justamente van y atienden lo que se llaman habilidades blandas. Así es. Y bueno, pues esperemos que lo visiten, repito, empleabilidad.utel.edu.mx, un sitio para toda la comunidad UTEL. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego.